Hoy me voy a concentrar en dos temas. El primer tema que quiero ver es este que se llama Panel Bar. Entonces, vamos a hablar de lo que hicimos en la sesión pasada fue hablar de cómo es una serie que está en panel. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, de la misma idea, como generalizamos el problema de los autorregresivos, piensen un poco de esta manera. Déjenme, voy a agregar aquí un pequeño espacio. Entonces, bien. Entonces, el panel bar es la extensión del siguiente caso. Cuando estábamos viendo los procesos, digamos, univariados, lo que analizábamos era los autorregresivos, y los autorregresivos era simplemente una expresión de x en t igual a a0 más a1 de x en t menos 1, más así sucesivamente hasta x en t menos p, de a subíndice p más un error. Eso es el caso univariado. Ahora, en el mundo en el que estamos, ya no vemos, ya no tengo X en T, sino que, bueno, X ya no es una serie, sino es un panel. Pero pues, entonces puedo pensar que hay a un autorregresivo panel. Y le voy a poner autorregresivo guión bajo P o guión o supraíndice P para decir que este amigo depende ahora de dos dimensiones, depende del tiempo y de los individuos. Entonces voy a asumir que tiene una parte que puede ser un efecto fijo, más un componente que sería asociado a x en t y menos uno, más así sucesivamente hasta a subíndice p de x y en t menos p, más un error que también depende del tiempo y de los individuos. Ahora, ¿por qué la insistencia de que en este caso sea un efecto fijo? Bueno, por una razón muy simple. En general, cuando ustedes trabajen con series de tiempo, asumiremos que hay ciertas condiciones que no cambian a lo largo del tiempo eh, y casi todas las variables lo tienen. En el caso de microdatos, cuando ustedes trabajen con un problema de microdatos, los microdatos sí tienen sí pueden explorar, digamos, los dos escenarios en el que existen efectos fijos y efectos aleatorios, porque ciertamente puede haber situaciones en las cuales no haya una condición que prevalezca a lo largo del tiempo. Eso es muy común en microdatos. Pero en el caso de series de tiempo, no estamos hablando sobre todo en series de tiempo a veces sí ocurre que trabajamos con objetos que son agregados o, o objetos que son a nivel macro. Por ejemplo, la historia de precios de una localidad. Entonces, obviamente esa localidad no cambia geográficamente de lugar, se queda ahí, entonces tiene un efecto fijo que puede estar asociado al clima. El clima no lo suele cambiar, salvo por grandes periodos de tiempo, el clima más o menos se mantendría constante, ¿no? Eh, entonces, cuando trabajamos con series, por eso solemos dejarles casi siempre el efecto fijo, como en este caso que tengo ilustrado. Va. Entonces, podemos hacer un AR, que es un panel, que es en este caso. Pero entonces también lo puedo extender a un escenario en el cual ahora lo que voy a modelar no es un AR necesariamente, sino es un bar. Y para hacer un bar, si ustedes recuerdan, ahora hablábamos de un objeto que voy a decir Y, que depende del tiempo, pero ahora este objeto se va a componer de varios elementos. Va a tener a una variable Y, que uno, que depende, que es y para los individuos en el momento t, y así sucesivamente una variable késima para los individuos en el momento t. Entonces, este objeto que está aquí ya no es una serie multivariante en los términos que habíamos venido observando. Es más amplia porque ahora contiene información en panel. Entonces, bajo esto, pero si ustedes se dan cuenta, en realidad todo simplemente es un tema de notación. Todo sería que haría mucho sentido que entonces, si mi objeto es este, entonces puedo extenderlo perdón, a un bar. Y eso es lo que hago a continuación. Entonces, bueno, podemos extenderlo a esta situación. Entonces, un bar es simplemente la variable y con una media, pero noten que la media es una condición de efectos fijos. Ese mío que está ahí contiene efectos fijos para cada uno de los individuos, para cada una de las variables que están incluidas en el bar. Entonces, si yo en mi bar tengo k ecuaciones, esa mu va a tener k efectos fijos para cada individuo, ¿no? Porque es un bar al final de cuentas, un panel más, un panel bar. Eh, y entonces lo puedo modelar como un autorregresivo y le puedo agregar si yo quiero otras exógenas, como en el caso cuando hacíamos un bar. ¿Qué otras exógenas le puedo agregar? Bueno,
A lo mejor hay una variable que yo sé que no es endógena al sistema y entonces la agrego al final. Recuerden que la lógica es, vamos agregando las variables conforme el grado de endogeneidad que tienen. Entonces, las más endógenas van al inicio y las más exógenas van al final. Por eso utilizo esta notación también. Ahora, ¿qué otras cosas también le ocurren a este panel bar? Bueno, que cumple los supuestos que hicimos exactamente para el caso del bar tradicional. ¿Qué supuestos hicimos? Que la media del término de error es cero y que la varianza solo existe de forma, la varianza alta matriz que está ahí solo existe de forma contemporánea. Es decir, que las variables, todos los paneles de información solo comparten información cuando coinciden en el mismo momento. No existe información fuera del mismo momento que se comparta. Es decir, no hay autocorrelación. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, ese supuesto se sigue manteniendo. No cambiará. Bien, ahora, pero sí hay una diferencia significativa respecto de otros, respecto del VAR. El VAR originalmente lo que suponía es que las series eran estacionarias. Cuando trabajemos con información en panel, regularmente las series no serán estacionarias, por una razón que también es bastante intuitiva, que es cuando ustedes observan una serie a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que le ocurre a la serie a lo largo del tiempo? Por ejemplo, observemos cualquier variable que ustedes quieran, que ustedes se imaginan, ¿cómo se vería a lo largo del tiempo? Normalmente se ve que evoluciona y va creciendo. Entonces, ahora imaginemos que tenemos eso, pero para múltiples países. Imagínense que esta serie es para México, pero lo tenemos para todos los países en Latinoamérica. Entonces, todas las series crecerían. Entonces, asumiendo que el curso, sobre todo en economía, porque es donde tiene más aplicaciones el panel bar, asumiendo que conforme pasa el tiempo, las series no se mantienen estáticas en un nivel, sino que van creciendo por un proceso natural, ¿no? Las economías crecen, la población crece, la demanda de servicios crece, entonces lo esperado es que ninguna serie se mantenga estacionaria en nivel. Lo esperado es que la serie se tenga que diferenciar al menos una vez para volverla estacionaria. Esa es la razón por la que cuando utilicemos un panel bar, no lo modelaremos, no, bueno, no lo vamos a modelar en niveles, sino que siempre lo vamos a modelar en diferencias. Y ahorita que veamos el código van a ver siempre la opción de modelarlo en diferencias estará presente. ¿Por qué? Porque asume que crece todo. Pero bueno, aquí hay un paso, digamos, un paso de la muerte que estoy dando que no he explicado, que es bueno, pero tienes que comprobar que la serie en panel originalmente era no estacionaria. Cierto. Pero para eso ya lo solucioné. Tengo pruebas de raíces unitarias. Entonces tengo que probar primero con raíces unitarias que todas las series son no estacionarias en niveles y se vuelven estacionarias hasta que las diferencio una vez. Tienen que cumplir esa condición. Si no cumplen esa condición, no puedo hacer panel bar. Pero bueno, pero entonces también aquí me dirían, pero si todas las series son no estacionarias, ¿también podrías hacer cointegración? Y la respuesta es sí. Hay cointegración en panel también. Ya no lo veo aquí en el curso, sobre todo porque se nos acaba el tiempo, porque si no, son muchísimos temas que podríamos seguir viendo. Pero sí, y es una extensión muy natural. Y alguien más me podría decir, pero si hay panel bar, hay panel de cointegración, hay panel de ARDL, la respuesta también es sí. ¿No? Entonces, todas las técnicas que conocemos, entonces, aplican también. Entonces, pareciera ser que en realidad el proceso es muy intuitivo. Iniciamos con una serie y luego le hicimos multivariante, porque le agregamos, ¿cuál fue la dimensión que le agregamos? Fue más variables. Y luego al proceso multivariante le agregamos una dimensión más. ¿Quién es la siguiente dimensión que le agregamos? Más individuos. Entonces, una serie que depende del tiempo, la agrupas con más series. Y ya una vez que eso lo dominas, entonces le puedes agregar más individuos. Y entonces, pero todas las técnicas se pueden seguir aplicando. También a chicar se podría. Sí, todo se podría. El problema es que ese tipo de cosas ya a veces no. Bueno, el límite es eso y programarlo y que exista la rutina, tienes que tener, la tienes que hacer tú, ¿no? ¿No? Ese es un tema, ¿no? Sí, es cuando uno ya se pone triste. Bueno, si no está escrita, la tengo que escribir, entonces.
Ahí ya no está tan divertido. ¿Va? Bien. ¿Verdad? Sí, exacto, sí. Eso pasa mucho cuando uno se propone un tema de tesis difícil. Va, bien. Pero eso es lo divertido de los temas de tesis. Bien, ahora, vayamos a R. Entonces voy a trabajar con clase 20. Ay, no me acuerdo qué clase es. Déjenme ver. Vamos a trabajar ahora con clase 22, con el panel bar. Entonces empecemos con con clase 22. Ah, para clase 22 no necesito ningún dataset. Voy a utilizar un dataset interno de R para el ejemplo que voy a ilustrar. Entonces empecemos con este ejercicio. Entonces, bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar con un panel bar? El panel bar necesita algunas bibliotecas, que son estas, las que voy a instalar ahora. Únicamente necesita panel bar por default, pero si les pide alguna otra, por favor, instálenla. Yo dudo que les pida alguna otra, pero debería ser suficiente con panel bar. Y bueno, hagamos el siguiente ejemplo. El ejemplo es, vamos a utilizar, primero voy a hacer una ecuación como si fuera un autorregresivo en panel. Por eso lo planteé en mi pizarra así. Entonces, lo primero que voy a hacer es modelar un objeto que sea como de este estilo de ecuación, como de este estilo. Es decir, voy a tomar una serie que va a depender de la misma serie rezagada y le voy a meter exógeno. Pero va a ser ese estilo, un autorregresivo de panel. Eso es lo que voy a hacer. Esa es la primera que voy a hacer. Y luego, una vez que entendamos cómo funciona para esa, la voy a llevar al caso del panel. Sí, solamente es un poco, esa es la idea, ¿no? Como para que parezca más natural el cambio hacia la forma de estimación. Entonces, para eso voy a utilizar un dataset muy famoso de Arellano y Bond de 1991. Si ustedes leen el libro que escribió Arellano y Bond a finales de los 1990, la edición creo que es del 2000, si no mal recuerdo, de su libro de Time Series, el dataset que ellos ocupan en casi todo el tiempo es este que les voy a mostrar. Entonces, el dataset es el siguiente, vamos a utilizar información del empleo de 1976 al 84, y vamos a asumir que el empleo puede ser explicado por los salarios, el capital y la producción a nivel agregado, ¿no? Entonces, empleo a nivel agregado, que depende de los salarios a nivel agregado, del capital y de la producción. Y lo digo agregado porque si lo hiciera de manera, bueno, agregado por firma, por eso lo estoy haciendo panel. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene probablemente esta especificación que voy a hacer? Y ahorita que la vean, seguramente lo van a notar. Es que yo estoy asumiendo que el empleo depende de los salarios, pero alguien me podría decir, eso depende de la teoría que utilices, porque hay teorías que dicen que los salarios también dependen del empleo, ¿no? Entonces, depende del enfoque teórico que estés utilizando, a lo mejor en realidad el análisis es al revés. Es inverso. Pero si lo haces inverso, entonces a lo mejor puedes estar reconociendo que a lo mejor hay un grado de endogeneidad. Entonces ahí te das cuenta que a lo mejor no es tan correcta la especificación, pero bueno, vamos a asumir que eso no lo vimos. Entonces, y vamos a analizar el problema. Entonces, bien, voy a cargar el dataset con esta instrucción. Es el dataset de Ariano y Bond. Y se ve de esta manera el dataset. El dataset, entonces, lo que tengo es industria, perdón, pero pensé que era firma, es industria. Entonces, tengo la industria y el año. Entonces, tengo así para varias industrias, eh, codificadas todo de 1 a 9, si no mal recuerdo. Ahorita lo checamos. Y bueno, este es, digamos, cómo se vería el dataset, ¿no? Todo es en panel y está en su formato long, ¿no? Tenemos para la primera industria, luego abajo para la siguiente y así sucesivamente para todos. Pero entonces esta es una información en panel. Vamos entonces a estimar una ecuación en esta. ¿Cómo lo voy a utilizar? Voy a utilizar la biblioteca de panel bar. El panel bar se estima por un procedimiento de mínimos perdón, de procedimiento generalizado de momentos, y se va a estimar en dos etapas. Este tipo de modelos ya no se pueden estimar de una forma muy sencilla con mínimos cuadrados.
y a veces con máxima verosimilitud no convergen, entonces podemos utilizar un mecanismo de estimación un poquito más sencillo. De hecho, si ustedes se acuerdan de su curso de estadística, el método de estimación más sencillo que existe es el método de momento. Es el más sencillo que existe. El que le sigue, ¿eh? El método de momento. Es el más sencillo que conozco. Luego de ese, el siguiente método es el de mínimos cuadrados y el más complejo es el de máxima verosimilitud. Entonces, nos estamos remitiendo aquí al método del momento, pero bueno, el generalizado, y se llama generalizado porque puedes controlar otras cosas como heterocelasticidad sobre todo. Y por eso sí, por eso se llama generalizado. Y entonces vamos a establecer cómo se utiliza esta función. Se utiliza de la siguiente manera. Primero le vamos a decir quiénes son las variables dependientes. En este caso, la variable dependiente solo es una, es el empleo. N es, la columna N es el empleo. Entonces, se las ingestamos como si fuera un vector. Entonces, le digo el vector de nombre de las variables que son las dependientes. En este caso, solo es N. Le voy a decir que utilice dos rezagos. Entonces, digamos, es como un autorregresivo de orden 2. Y le voy a decir que las variables exógenas son las siguientes: el salario rezagado una vez, el capital, no me acuerdo qué es YS, es el producto, perdón. YS, el producto rezagado una vez, y unas domis para estos años, que son años en los que hubo algún tipo de fenómeno particular. Y bueno, y la transformación que voy a utilizar es FD. Eso significa una transformación que es en primeras diferencias. Lo que estoy asumiendo es que originalmente el panel de empleo es no estacionario y por lo tanto necesito hacerlo primera diferencia. Entonces y yo no lo digo, no lo hago yo, sino le indico a la instrucción del panel bar que lo haga de forma automática, que tome la primera diferencia para modelar el problema. Y el dataset que ocupo quiero que sea el de Arellano y Bond, y le tengo que decir quiénes son los identificadores de panel. Entonces, en la primera entrada va el identificador de individuo, que en este caso es la columna ID, y en la segunda entrada va el indicador de tiempo, que en este caso es year. Y el método, bueno, digamos, el procedimiento que quiero que estime es a través de un procedimiento en dos etapas. Se llama en dos etapas porque primero va a resolver uno de los tramos. En este caso en particular, dos etapas está por demás porque no hay una ecuación previa que resuelva. Pero digamos, tiene que tener ahí un método de estimación digamos, de manera forzosa. Entonces, tu step es el que está por default, por eso lo dejo ahí. Bien, ¿por cuándo sí se necesitaría un método de estimación de dos o más etapas? Por ejemplo, cuando colocara instrumentos, que es una de las condiciones. Y bueno, tal vez aquí se ocupa dos etapas en el siguiente escenario. Como es un procedimiento generalizado, y les dije que los procedimientos generalizados, una de las cosas que soluciona es heteroscedasticidad, seguramente lo que va a hacer la rutina es que primero va a tratar de encontrar una matriz de varianzas y covarianzas para resolver el problema de heteroscedasticidad, y luego esa es en la primera etapa. Y en la segunda etapa la va a incorporar a la estimación para resolver, al final de cuentas, la estimación. Entonces, lancemos la estimación y van a ver que se tarda un rato. Depende mucho de sus máquinas, pero debería de ser, bueno, en este caso es muy rápido pero ustedes observan, lanzó dos veces la bandita, porque lo hizo en dos etapas. Primero resolvió la matriz de varianzas y covarianzas, terminó y luego dijo, bueno, pues el siguiente paso, resuelvo la estimación. Y vamos a imprimir los resultados, y los resultados se verían de esta manera. Entonces, es un panel dinámico. ¿Por qué creen que se llama panel dinámico? Por las diferencias, ¿no? Como está en diferencia, entonces estoy modelando. Recuerden, en series de tiempo, cuando modelamos una serie en diferencias, estamos asumiendo que lo que estamos modelando es la dinámica de corto plazo. Por eso le llamamos dinámica. Cuando está en niveles, lo que estamos tratando de modelar es la relación de largo plazo. Solo piensen un poco así, con integración utilizan las series en niveles, porque lo que tratan de identificar es la relación de largo plazo. El VAR lo modelan en diferencias, porque lo que están modelando es la dinámica, la relación de corto plazo. Por eso el VAR sirve para hacer impulso-respuesta, y los impulsos-respuesta nos dicen la trayectoria que seguiría una serie en el corto plazo.
Y en el caso de la cointegración, no podemos hacer impulso-respuesta. Lo podríamos hacer a través del mecanismo corrector de errores, pero no es, el objetivo de cointegración es encontrar la relación de largo plazo de las series, en el largo plazo cómo se comporta, ¿no? Entonces, cuando esté estimando diferencias, se le llama panel dinámico. En este caso, entonces, el panel dinámico, lo que quiero estimar es el empleo, y aquí estaría, el empleo depende de tu rezago, este sería el coeficiente, y ese es el coeficiente del rezago 2, de los salarios, el rezagado, del capital sin rezago, y de la producción con rezago, y de estas últimas variables, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Qué es lo que estima aquí? Ok, va. Bien, vayamos a un segundo ejemplo. Ahora, ¿quién es el segundo ejemplo? El segundo ejemplo ahora es sobre municipios en 265 municipios entre el 1969 y 1987. Ahora, ¿qué es lo que incluye esta información? Esta información incluye el gasto que realiza el municipio. Entonces, si ustedes piensan un poco como si estuvieran haciendo un análisis de finanzas públicas, ¿de qué dependen los gastos que pueden ejercer los municipios? Bueno, dependen de dos cosas. Bueno, dependen de una cosa, concretamente de los ingresos, pero sus ingresos tienen dos fuentes. ¿Cuáles son las dos fuentes de los ingresos de los municipios? Ingresos propios y los ingresos que les transfiere la federación o el órgano superior de gobierno. En este caso, eso es lo que vamos a plantear. Vamos a asumir que para 9 años y para 265 municipios, queremos entender si los gastos, porque este ya es un procedimiento totalmente endógeno. Es decir, si yo quiero gastar mucho este año, entonces a lo mejor hago un esfuerzo mayor por generar ingresos propios o hago un lobbying mayor en mi congreso local para generar más ingresos para mi municipio, ¿no? Pero es endógeno todo, porque si dicen, no, esto es desde la perspectiva del gasto, pero si ya por el contrario lo quiero ver desde la perspectiva de hacer lobby, si quiero hacer lobby, para hacer lobby tengo que gastar más para mostrarle a mi congresista que estoy gastando mucho en la población y que lo estoy haciendo quedar bien. Entonces, que me dé más para gastar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto es endógeno, ¿no? Entonces, no podemos determinar quién, no podemos establecer quién determina quién. El gasto del municipio determina sus ingresos o los ingresos determinan el gasto. De hecho, es una relación bidireccional. Bueno, es un efecto bidireccional. Entonces, por eso lo vamos a modelar como un par. Ahora, entonces, noten que cada variable es un panel. Está el panel de ingresos, el panel de gastos, bueno, ingresos propios como transferidos. Y vamos a utilizar una base del 2000 de Dalbert y Johansson, sí, Johansson. Bien, pues voy a cargar el dataset. Aquí está el dataset de Dalbert y Johansson. Entonces, simplemente son tres variables en panel. Tengo el ID y el año. Va. ¿Hasta aquí alguna duda con el dataset? ¿No? Ok, va. Entonces, estimemos este modelo. Este modelo lo vamos a estimar de la siguiente manera. Entonces, voy a utilizar la función panel bar. Ahora, ¿quiénes son las variables dependientes en este caso? En el caso de arriba, solamente había una variable dependiente, que era el empleo, porque lo estaba modelando como si el empleo solo dependía de él mismo rezagado y de unas variables exógenas. Ahora estoy diciendo que estas tres variables son endógenas entre ellas. Entonces, es un problema multivariante. Este problema multivariante lo resolvería como un bar. Entonces, por eso las pongo a las tres como endógenas. Entonces, las tres variables son dependientes, las tres variables que existen. El número de rezagos que voy a utilizar es uno. Entonces, aquí sí hay que utilizar los rezagos con más cuidado porque en panel, conforme le vayan metiendo más rezagos, se tarda también más tiempo en la rutina y a veces no converge. Entonces, vamos a hacerlo con cuidado. Primero con un rezago. Si ustedes luego quieren intentarlo con más rezagos, háganlo. Pero de momento, de entrada, solo con uno. Luego, la transformación que voy a utilizar es la primera diferencia. En el caso del panel bar, la primera diferencia se llama primera diferencia ortogonal. ¿Qué es eso? Bueno, o primera diferencia ortogonal, ¿qué significa? Bueno, lo que trata de hacer esta primera diferencia es que las diferencias habituales que nosotros conocemos es que tomamos la variable hoy y le restamos la variable del periodo inmediato anterior para hacer la primera diferencia. La primera diferencia ortogonal lo que trata de hacer es predecir cuál sería el valor futuro
de la variable, es decir, como generar como un promedio móvil y tratar de predecir cuál sería el valor siguiente, del periodo siguiente, y entonces a la variable hoy le resta su valor futuro. Por eso le llama primera diferencia ortogonal, pero porque se refiere a que es como si fuera en el futuro, que, o sea, que no puede ser, que no está correlacionada con la información pasada, sino con lo que vendría. Pero es una primera diferencia también. Entonces, por fortuna no lo hacemos nosotros los del software. Entonces, ya eso lo resuelve el software, eso con la transformación, por eso se tarda un poquito más. Pero entonces la opción sería esa. Primera diferencia, luego el dataset. ¿Quiénes son los indicadores del panel? También lo vamos a estimar en dos etapas. Y listo, ya. Vamos a lanzar esto. Entonces, se va a tardar un poquitito más. Vamos a ver cuánto tiempo se echa. Pueden ver su consola para que vean cómo va avanzando. Ahorita que ahí va, ahí va. Entonces se está iterando y tiene que llegar a 265 iteraciones. Ahí va, ya acabó, listo. Bien. Entonces ya que acabó, entonces ahora imprimimos los resultados. Y los resultados entonces sí se ven ahora como un bar. ¿Cómo se vería un bar? Se vería así. Eh, Tengo cada ecuación con los rezagos de las otras ecuaciones. Entonces tengo la ecuación de gastos, la ecuación de revenues y la ecuación de grado. Es un bar. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ok, va. Ahora, ¿y qué es lo que se haría habitualmente con un panel bar? Haríamos un impulso-respuesta. ¿No? Bueno, pero antes de hacer un impulso-respuesta, antes de que se me olvide, bueno, también en el caso del panel bar, tenemos que utilizar un criterio para determinar cuántos rezagos es el óptimo. Bueno, la manera de hacerlo es utilizar el criterio de Akaike. Entonces, cómo obtienen el criterio de Akaike? Utilizan esta rutina de Andrews, Lu y no me acuerdo quiénes son los otros autores, porque de hecho nunca me los aprendo a los autores. Entonces, aquí podemos ver los criterios de información. Tenemos un bayesiano, tenemos un criterio de Akaike y un Hannan and Quinn, utilizando solo un rezago. Si yo quiero ver cuál es el criterio de información para dos rezagos, entonces lo vuelvo a hacer. Vuelvo a hacer mi bar, ahora lo utilizo con dos rezagos. Se va a tardar un poquitito más porque estoy utilizando dos rezagos. Y vamos a imprimir los resultados. Entonces, bueno, aquí en lo que termina, yo tengo aquí los resultados justo de la estimación que tenía yo guardada. Entonces, aquí están para dos rezagos cómo se vería el resultado. Y en este caso se tarda todavía sí, un poquito más. Va a llegar igual a 265 iteraciones. Se tarda un poco más, pero listo, ya acabó. Muy bien. Ahora, y bueno, imprimimos ahora cómo se ve los criterios de información que estarían aquí abajo. Imprimimos los criterios de información y aquí estarían los criterios de información. Ahora, ¿cuál es el mejor modelo? Tengo que comparar. Si los criterios de información aquí son más pequeños que en el modelo anterior, entonces este modelo es mejor que el anterior. Y así tendría que continuar. No hay una rutina hecha, ustedes tendrían que hacerla si quisieran probar especificaciones, también posible, pero no hay todavía, al menos hasta donde yo entiendo, una rutina de autobar, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Cuál? Creo que sí, ya. De esa parte sí, ya. Así vamos a ver los tipos de respuesta. Bueno, antes de los tipos de respuesta, otra vez, perdón. Podemos ver las condiciones de estabilidad. ¿Qué es lo que hacíamos cuando analizábamos un AR, por ejemplo? Teníamos que revisar las raíces del polinomio característico. Todas las raíces del polinomio característico tenían que estar en el círculo unitario. Es algo que también hicimos para el VAR. También mirábamos si todas las raíces del polinomio estaban en el círculo unitario. También lo vamos a hacer aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, aquí están los eigenvalios del polinomio característico. Si lo queremos interpretar, en realidad tendríamos que mirar este gráfico. En este caso, las tres raíces del polinomio característico están dentro del círculo unitario. Tendría que probar esto para cada bar que estime. Y bueno, y por último, generaría las impulso-respuesta. Este impulso-respuesta que está aquí, si quieren, láncenlo, pero se va a tardar muchísimo. Se echa más o menos como la última vez que lo medí como 1 hora y media, más o menos, tratar de resolver. Sí, entonces aquí quieren, ahorita lo puse, pero lo voy a tener que parar porque no se resuelve ahorita, no se va a resolver en este momento. Entonces,
Yo lo paro ahorita, pero ustedes en casa, sí déjenlo por ahí luego un día que quieran dejar por ahí, no se van a comer algo. Uy, sí, en esta máquina. Uy, qué lástima. El proceso, sí, seguramente sí existe, pero yo en realidad en lugar de pensar en una librería, tal vez lo subiría a Google Colab. En Colab, no sé si lo han notado, espero que sí. En Google Colab ustedes pueden necesitar código de R. Vayan a Colab. Miren, por ejemplo, vamos a abrir Colab. Este es el servicio de Google, que les permite, que les da un acceso a una máquina virtual. Entonces voy a abrir un nuevo cuaderno, la nuevo cuaderno, eh, eh, del procesador y de la RAM, de las dos cosas. Entonces, ustedes, la ventaja que tienen aquí es que en Colab pueden cambiar esto. De FAO, ahorita que se está conectando, ahorita me va a decir aquí cuánta RAM me va a asignar. Normalmente les da, déjenme ver aquí, dice que gratis, así sin mucho tema, me da una RAM de 12 gigabytes, una máquina de 12 gigabytes con un disco de 38 gigabytes. Eso es lo que yo puedo, no, de 107 gigabytes. Eso es lo que yo podría utilizar de forma gratuita, ¿no? Aquí. Lo suelen utilizar para Python, pero en realidad también puedes utilizar R. ¿Cómo, cómo lo cambias a R? Van aquí a entorno de ejecución. Déjenme, voy a mover esto un poquito. Van a entorno de ejecución. Y en entorno de ejecución, les van a decir cambiar el tipo de entorno de ejecución. Y lo que pueden cambiar es aquí el lenguaje. Pueden utilizar Python o pueden utilizar R o Julia. Eh, sí, lo que ustedes quieran utilizar. Y bueno, y una de las ventajas que tiene, yo no pago la suscripción, pero si pagan la suscripción a Google, pueden acceder a los demás, a los GPUs. Yo solo puedo acceder a un GPU gratuito, a un GPU T4 o a un TPU versión 5E. Eso es todo lo que yo puedo acceder de forma gratuita. Eso para que se den una idea, es una máquina, comercialmente, exactamente. Comercialmente creo que no hay máquina. Es un servidor, exactamente. Es de ese tamaño. Este, Google les regala tres rutinas conectadas a la vez a un TPU. Bueno, a los TPU, tres o dos, no me acuerdo. Eso al mismo tiempo. O sea, pueden tener dos rutinas el mismo día ejecutando. Si quieren utilizar otra vez un TPU, tienen que desconectar algunas de las otras rutinas que tengan para eso. Pero eso es algo que pueden utilizar. Y esa sería una opción. Yo no lo he ejecutado aquí. Tal vez debería ejecutarlo para mostrarlo, pero tendría que trabajar un poquito para conectar todo aquí, ¿no? Pero es una opción que pueden tomar. ¿Vale? Bien, ¿dudas con esto? Es que sí, pero el otro ID que conozco que podría funcionar es que lo ejecutaras en algún servicio de, ¿cómo se llama? Ah, Hostit, es, Host, que es el servicio nativo de, no, ¿cómo se llama? Shiny, déjame ver, Shiny Apps. No es Shiny Apps, sino más bien es que entran aquí está, es este servicio, el servicio de Post-it. Aquí sí tiene un ID, un ID. Ay, perdón sí, sí sé que generó mucho. Pero bueno, este de acá, es el servicio, el ID en línea de R, pero no lo sé utilizar bien, la verdad. Entonces aquí, yo lo único que sé montar aquí son Shiny Apps y les enseñé en alguna ocasión cómo montarlas, pero no hago más, no lo he utilizado como pero eso es una opción que podría. Es nativa de R, entonces sí debería de funcionar, ¿no? En teoría, ¿no? Va, bien. Entonces, ¿dudas con la otra rutina?
Ok, va. Entonces, ahora voy a cerrar en esta parte panel bar. Olvidemos ahorita ya panel bar. Ese es el caso más avanzado de multivariante que podrían ver. Todavía hay un escenario alternativo, todavía hay una extensión que pueden hacer. En este caso, el bar, el panel bar, de hecho, el panel solo tenía dos dimensiones, individuos y tiempo. Pero alguien me podría decir, ¿le puedo meter más dimensiones? Claro, espacial. ¿Mm? Por ejemplo. ¿Mm? Entonces, eso ya sería un panel de dimensiones. Un individuo en el tiempo, en el espacio. Funciona muchísimo cuando quieren hacer econometría espacial, sobre todo, por ejemplo, quieren analizar movilidad en alguna zona urbana. Pues bueno, pues el tiempo a través de las diferentes personas en ese mismo momento a través del espacio. Pero en el siguiente momento son ustedes mismos en otro espacio, en otro tiempo, ¿no? Entonces, por eso el panel tiene tres dimensiones. También se puede, ¿no? Pero ya ahí se los dejo a su creatividad, qué tanto le quieran dar a ese tipo de objetos. Va. Bien, ahora trabajemos ahora con clase 22, pero antes de eso quiero darles un poco la motivación de lo que vamos a hacer ahora. El último modelo que vamos a ver hoy es un modelo que se llama modelos de cambio de régimen. ¿Alguien ha escuchado sobre estos modelos? ¿Alguna vez han escuchado sobre estos modelos de cambio de régimen? ¿No? Bueno, pues bien. ¿Qué es un modelo de cambio de régimen? Un modelo de cambio de régimen, bueno, primero empecemos por entender qué es un régimen. Un régimen digamos, es un espacio estadístico o donde digamos, una de las variables aleatorias existe en ese espacio estadístico. Lo que estoy asumiendo, o lo que vamos a asumir, es que una variable aleatoria puede convivir en dos espacios distintos. Se comporta de una manera en un espacio y se comporta de otra manera en otro espacio. Por eso se llaman regímenes. O sea, es como pensar esto. Digamos, en macro, donde más se utilizaba cuando yo era estudiante, por eso me remito a ese momento. Ahora ya no, ahora se utiliza para más cosas de economía, pero se utilizaba para tipo de cambio. Y la razón era muy entendible, porque yo estudié en los principios de los 2000, entonces yo venía, digamos, lo que venía siendo de moda, en el mundo venían pasando dos cosas. Las, las economías venían introduciendo los modelos de inflación targetina, sus políticas monetarias, y veníamos de un proceso de regularización del tipo de cambio. Entonces, algunos pensaban que los tipos de cambio vivían en dos regímenes. Un régimen donde tenía un tipo de comportamiento cuando el Banco Central solía intervenirlo, y otro régimen donde no lo intervenía. Entonces, alguien decía, bueno, esos dos regímenes tienen una ecuación distinta. La ecuación cuando el tipo de cambio es intervenido es distinta de la ecuación cuando el tipo de cambio no es intervenido, ¿no? Suena lógico, ¿no? Es un poco esa la idea. Entonces, eso da pie a estos modelos de cambio de régimen. El modelo más básico de cambio de régimen es un modelo que se le conoce como modelo CETAR, pero es la abreviación de Threshold Autoregressive Model, Self-Cycling, es decir, Self-Cycling Threshold Autoregressive Model, o CETAR, es un modelo que se describiría con esta ecuación. Y es justamente la ecuación que, si ustedes observan, es en realidad más que una ecuación, es un sistema de ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones para el mismo fenómeno. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay un fenómeno, que no sé quién sea, es el fenómeno YDT. Ese fenómeno tiene dos ecuaciones posibles. Si justo, si justo en el periodo inmediato anterior estaba por debajo de un umbral C, entonces la ecuación será como la primera regla. Si en el periodo inmediato anterior rebasó el umbral, entonces está como la segunda ecuación. Algo muy sencillo. Es como cuando, si ustedes, si han tomado el curso de econometría, a lo mejor han tomado la clase de modelos de respuesta binaria. Es más o menos la misma idea. No exactamente la misma, pero la ilustración es parecida. Los modelos de respuesta binaria son un resultado de pensar que podemos modelar todas las cosas como si fuera un fenómeno de lanzar una moneda. Es decir, cae águila
por unas condiciones o cae sol por otras condiciones. Es más o menos la misma idea que tengo aquí. Piensen que el threshold, el C, es un umbral en el cual hace que estemos en un régimen. Por ejemplo, vamos a asumir que C es el valor. Pensemos en el caso del tipo de cambio, ¿no? Supongamos que el tipo de cambio se deprecia más de 5% en un día, entonces el Banco Central lo interviene, ¿no? Al siguiente día, ¿no? Si el tipo de cambio está por debajo del 5%, no lo interviene al siguiente día. Entonces, más o menos tiene lógica esta idea, ¿no? De por qué son dos regímenes distintos. Ahora, ¿cuál es la característica de este problema que les planteé? Es que lo que estoy asumiendo implícitamente es que el threshold C es información observable. Es decir, yo sé cuánto valía la variable ayer, ¿no? Entonces es información observable. El threshold también puede estar determinado no solamente por la información de ayer, tal vez la información de hace 2 periodos, de hace 3 periodos. En realidad, este es un ejemplo, porque puede ser que a lo mejor decidamos que el threshold no dependa de información del periodo inmediato anterior, sino que sea de y t menos 5. O sea, 5 los otros. Eso puede ser algo que a lo mejor nos interesa. Ustedes controlan eso. Ustedes deciden dónde está el threshold, bueno, con qué van a comparar el threshold. Bien. Y también ustedes pueden decidir cuánto vale. Entonces, ese es un tipo de modelo. Eh, lo pueden pensar también como un modelo así, donde G es una función de densidad o una función de probabilidad. Entonces, podemos decir que ocurre la primera ecuación con una probabilidad 1 menos G. Y ocurre la segunda ecuación con una probabilidad de G. Como lanzar una moneda. Si G es un medio, entonces podemos decir ocurre la ecuación 1 con una probabilidad de un medio y ocurre la ecuación 2 con la probabilidad de un medio, ¿no? Pero ese es un caso muy extremo. En realidad G puede ser un valor distinto de un medio. Sería deseable, ¿no? Porque eso es lo que nos gustaría. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Eso es bien importante. Esa proporción de la parte que está en un régimen y la parte que está en otro régimen es relevante. Por ejemplo, si yo tengo que el menos del 10% de los datos está en un régimen y el 90% de los datos restantes está en otro, ¿vale la pena hacer un modelo de cambio de régimen? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si el 90% de los datos están en un régimen, puede ser que en realidad el 10% no es que esté en otro régimen, sino simplemente son outliers. Entonces tú estás confundiendo el problema. No es que haya un régimen alternativo, eran outliers. Entonces, aquí tiene que haber como un escenario más o menos no tan descompensado. O sea, piensen que normalmente lo que va a resultar es que deberían de tener entre, no sé, en el peor de los escenarios, un 70% en un régimen y 30% en otro para que sea un resultado más o menos interesante de analizar. Ahorita vamos a entrar a un problema con eso cuando lo analicemos. Ahora, entonces, si hay cambios de régimen para información observable, entonces hay cambio de régimen para información no observable, ¿no? Ese sería como el contraste. Vayamos. Entonces, ¿qué caso es este? Bueno, los casos en los que la información no es observable es simplemente delinear el problema así. Es decir, existe la ecuación 1 si estamos en el estado 1 y existe la ecuación 2 si estamos en el estado 2. Pero ¿quién es el estado 1 y quién es el estado 2? ¿Quién sabe? No lo sé. Solamente yo sé que existen esos estados. Bueno, pues para no hacerlo muy complicado, piensen que los estados ocurren con alguna probabilidad dada. Entonces, esto que está aquí es un cuadro de probabilidades de transición. Entonces, en realidad yo no sé exactamente qué significa estar en el estado 1 y en el estado 2. Lo que sí puedo alcanzar a entender es que, digamos, el sistema alcanza a entender que la ecuación se comporta de una manera y se comporta de dos maneras distintas. Entonces, no sé exactamente qué lo ocasiona. No lo sé, porque no es información observable. Lo que sí sé es que claramente hay dos ecuaciones distintas en el sistema. Ahora, entonces, si hay dos ecuaciones distintas, puedo construir probabilidades de transición. Este cuadro que está aquí es probabilidades de transición. ¿Cómo se lee? El primer renglón. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el estado 1, dado que estaba en el periodo inmediato anterior en el estado 1? A eso le voy a llamar P subíndice 1, 1. El segundo renglón.
La probabilidad de que esté en el estado 2, dado que vengo del estado 1, es la probabilidad de 1 a 2. Es la transición de pasar del estado 1 al 2. El tercer renglón es la probabilidad de pasar del estado 1 al 2. Y el último es de quedarme en el 2. ¿No? Estuve en el 2 y me quedé en el 2. Bien. ¿Alguna vez han visto este tipo de problemas? ¿Los han pensado como qué tipo de fenómenos modelan? ¿Alguna vez lo han pensado? Imagínense quiénes son los estados. Imagínense que tienen dos puntos, tienen el punto A y el punto B. Entonces, lo que está modelando de hecho es una matriz de transición, se puede colocar en matriz de transiciones. Lo que dice es, estoy en el régimen 1, ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente periodo me quede en este régimen? Entonces, a esa es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que estoy aquí en el estado A y me vaya al estado B? Y viceversa, de que estando en el estado B me venga al A, o que estando en el estado B me quede en el estado B. ¿Sí? Esto se modela con cadenas de Markov normalmente. ¿Sí? No otro, ¿sí? ¿Ya les hizo sentido ahora sí? ¿Va? Ok, bien. Esos muchachos se modelan con cadenas de Markov, ahí ya no lo voy a entrar en esta sesión. Vamos a hacer un modelo como ya, con información observada. No, no creo, pero trato de entender tu pregunta. Creo que no, no estoy seguro que pues no, no sabría qué responder. Tengo mis dudas. Sí. Sí. Ujú. Sí, es decir, por ejemplo, si lo podemos llevar en una serie, que tan probable es que nos mande a no sé, 14, para la probabilidad de no, no te estarán. No. Pues porque la calidad de la doctrina se estima, evidentemente va a mirar de que es un restaurante fijo, pero el dado caso de que no se entiendan de todo, por lógica, todo el que digan, bueno, es algo sencillo, antes de darlo todo y de estar donando, estaríamos por no es malo, pero vamos mi nivel de conexión y comunicación del escenario A, algo sencillo y pequeño, o el escenario B a un costo, va a la misma cantidad de potencia. Entonces, podemos lograr un estado de, estamos utilizando la relación escenario A, ya llevamos 2, 3 años para gastar toda la gente en un día, ¿no? Por ejemplo. Ok, eso pues suena más irracional, me suena más un problema de racionalidad que de se podría calcular, ¿no? O sea, yo estoy poniendo un ejemplo para sí. Más rápido, porque la realidad es que sí. Aunque déjame pensar, ¿no? Porque es una pregunta interesante, ¿qué tan aleatorio es esto? No sé, traté de pensarlo, pero no sé. Con categorías. Las categorías a nivel de venta, cuando una tienda factura en base a un que ya parece estar presente en un mercado. Entonces, constructo de macro o industrial, es preparar unos pequeños compras que están vendiendo. Pero bueno, déjame pensarlo porque justo no tengo una respuesta para. Lo voy a tratar de razonar, a ver si se me ocurre cómo responderte tú. No, la actividad sí, la mayoría de los eventos, sí. No de acuerdo. Va. Bien. Entonces, vayamos a R para resolver este último ejemplo. Y voy a trabajar con clase 23, que es cambio de régimen. Entonces, clase 23, cambio de régimen. Y para este sí voy a necesitar que descargue la tabla de datos. Eh, y dos librerías que tengo aquí. Entonces, la tabla de datos que vamos a utilizar es la tabla de personas que se enferman por influenza en Estados Unidos.
Entonces, voy a leer ese dataset. Es un dataset muy sencillo, solamente es una serie, la serie de influenza, y la voy a volver serie de tiempo. No sé exactamente qué periodo corresponde, entonces por eso no la... Es que yo cuando la encontré no estaba muy seguro de los periodos a los cuales correspondía, pero es información mensual, eso sí es seguro. Solo que no alcancé a delinear bien en qué periodos estaba, por eso no les pongo fecha. Pero entonces es la serie de influenza. Bueno, tal vez debería de cambiarlo por una serie de COVID para que lo vean. Pero bueno, pues vamos a hacer un plot de esta serie, cómo se ve. Entonces, esta es la serie de personas que mueren por influenza en Estados Unidos. Y vean cómo es que tiene estos picos. ¿Esos picos quiénes son? Los inviernos. ¿No? Inviernos, 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 inviernos. Entonces, aquí, solamente de verlo, ¿ustedes piensan que hay regímenes distintos? Podrían encontrar una historia de aquí hay dos regímenes distintos. Hay una ecuación que describe las muertes bajo una condición y hay otro. Puede ser, pero a ver, veamos cómo se verían diferencias. ¿Eh? ¿Verdad? Bien, tampoco parece muy claro, ¿no? Puede ser que haya un régimen. Va. Vamos a ver qué es lo que dice el software. Si el software alcanza a determinar si es que hay un régimen acá. Si es que hay dos regímenes, eso te lo vamos a preguntar al software. Parece un electrocardiograma, exactamente. Entonces voy a utilizar el modelo CETAR y le voy a decir que quiero que la ecuación la modele con dos rezagos y que digamos, con el que va a comparar es justamente con el periodo inmediato anterior, por eso le puse TH delay 1, y que el threshold que utilice, el C, es 0.3. ¿No? Estoy imputando uno simplemente nada más por imputar uno. Me dice que utilicé la serie de niveles y me dice que hay una posible raíz unitaria. Entonces, ¿qué haríamos si tenemos una posible raíz unitaria? Mejor utilizamos la diferencia. Entonces, no utilizamos el modelo original, vamos a utilizar la serie de diferencias. Pero bueno, voy a mostrar aquí los resultados. Aquí, de todas formas, lo alcanza a estimar y me dice, aquí está sí puedo encontrar dos regímenes utilizando este threshold. Y entonces me dice, aquí está la primera ecuación y la segunda ecuación para cada uno de los tres, para cada uno de los regímenes. ¿Vale? Aquí abajo está el reporte de estadísticas, los p-values, podrían determinar cuáles son estadísticamente significativos y cuáles no, y el threshold, que en este caso está fijo. Ahora, podemos hacer un gráfico de los resultados. Este gráfico en realidad no me quiero detener mucho aquí, porque no es el resultado que quiero analizar. Voy a hacerlo ahora para el caso de diferencias. Si lo hago en diferencias, igual, pero ahora voy a cambiar el threshold, y voy a utilizar 0.05 de threshold. Me dice que otra vez hay un problema el problema que me dice ahora es este. Sí alcanza a encontrar dos regímenes, pero ¿cuál es el principal problema que me dice? Que en uno de los regímenes tiene muy poca información, 13%. Entonces, está justo en el escenario que les decía. Entonces, a lo mejor en realidad no hay dos regímenes, sino que es un fenómeno que a lo mejor es un outlier, puede ser. Vamos a ver, ahorita vamos a ver qué puede ser. Vamos a ver si es que cuando los regímenes son los outliers, porque lo voy a graficar. Entonces, aquí está el resumen, las ecuaciones que describen los regímenes. Y ahora, bueno, las gráficas no me detengo mucho aquí. Y ahora voy a dejarlo libre. Quiero que lo determine el software. Y el software me dice que si lo dejo que lo determine libre, me dice, primero, hay una alta probabilidad de que esto tenga raíz unitaria, no obstante que está en diferencia. Y bueno, y me dice vamos a ver cuál es el threshold que estima. Bueno, el threshold que estima lo reporta aquí abajo y me dice que el threshold que estima es este. Entonces yo le había propuesto 0.05, pero dice que el threshold óptimo es este, separando la información. No obstante, también sigue advirtiéndome lo mismo, que dice que, bueno, no, aquí no me lo advirtió, pero bueno, parece que este está mejor. Entonces, bueno, voy al plot, este plot sí lo quiero analizar. Déjenme, voy a abrir mi consola, porque este es de estos plots que necesitan darle enter a todos. Ahí está. Y vamos a ver el siguiente resultado. Esta es la gráfica que describiría cómo se ven los regímenes. Entonces, lo que encontró el software es que hay dos regímenes. El juego le llama alto y bajo. ¿Y qué característica le encuentran los regímenes
que están en rojo, que es el régimen alto. Este, ¿Qué es lo que está, a qué está asociado? ¿A qué piensan que está asociado? ¿Verdad? Sí, porque está por debajo del cero, son las diferencias logarítmicas. Entonces, cuando la tasa de crecimiento, cuando los casos cayeron mucho y empiezan como a recuperarse, ¿no? Eso es justamente lo que está diciendo ahí. Es como justo después del pico, caen los casos y justo cuando otra vez empieza a agarrar ritmo la epidemia, es el siguiente régimen. Entonces, en realidad yo creo que sí existe el régimen, solamente de ver dónde lo ubicó. Porque si los hubiera ubicado en las puntas, en los extremos, diría, no, está detectando playas y no está detectando regímenes. Pero sí es un régimen. O sea, parecía ser que la enfermedad tiene un comportamiento distinto en ciertas condiciones, ¿no? Eso es lo que dice el final. Ah, bien, ¿dudas? ¿Comentarios con esta estimación? ¿No? Bien, pues eso es lo que quería ver hoy. No sé si tengan más dudas, si no, sí, le vamos a dejar por hoy, para, porque ya sé que es tarde.